Según Joel Osteen, en su libro El poder del yo soy, los mensajes que se predican en la iglesia acerca del pecado son a menudo la razón por la cual la gente no va a la iglesia. Hablar de eso es negativo. El señor Austin recuerda a los lectores que las palabras tienen poder, que hay que dejar de hablar negativamente y emplear el poder de la lengua para solamente hacer afirmaciones positivas. Este señor, al igual que muchos otros, han adoptado lo que se conoce como la confesión positiva. La Biblia nos instruye a confesar nuestros pecados. Incluso el mismo Cristo nos manda a que le confesemos delante de los hombres. Sin embargo, esto no es a lo que se refiere la doctrina de la confesión positiva. Esta más bien es la creencia de que el creyente tiene el poder de crear realidades con sus palabras, para bien o para mal. Pero ¿es esto cierto? ¿Puede el creyente crear su deseada realidad declarando y confesando cosas positivas? ¿Tiene el creyente el poder de erradicar la pobreza y las enfermedades de su vida con sus decretos? ¿Puede éste a la vez atraer desgracia confesando cosas negativas? A continuación presentaremos evidencia bíblica que demuestra enfáticamente que la confesión positiva es una falsa enseñanza, basada en una teología radical y antropocéntrica que va más allá del texto bíblico, haciendo que muchos caigan en error y prácticas absurdas. La enseñanza afirma que todo lo positivo es deseable, mientras que todo lo negativo es repugnante. No obstante, esto presenta varios problemas. Por ejemplo, Dios mismo muestra ser un pésimo ejemplo de esta enseñanza. Pues, ¿qué puede ser más negativo que prohibir al hombre consumir el fruto de un árbol y encima decirle que desobedecer el mandato solo traerá la muerte? En contraste, no hay nada más positivo que la opción presentada por la serpiente, quien aparte de ofrecer el fruto libremente, anula la pena de muerte y promete sabiduría. La lección es obvia. Aquí a nadie le importa cuál opción es positiva y cuál es negativa. Aquí lo único que importa es saber cuál de las dos opciones era verdad. Desgraciadamente muchos que se apegan a esta doctrina han caído en creer que positivo es sinónimo de verdad y negativo sinónimo de falsedad. Acabamos de ver que así no es. La verdad es la verdad y no es afectada por lo positivo o lo negativo. ¿Quién más positivo que el fariseo en Lucas 18, donde le da gracias a Dios por no ser como otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, que por dicha nunca falten ayunar 2 veces a la semana y dar sus diezmos? Este era el perfecto ejemplo de la confesión positiva en todo su resplandor. En cambio, observe el contraste con la confesión negativa del publicano, que a lo lejos ni siquiera se dignaba a mirar al cielo. Se golpeaba el pecho y pedía misericordia por ser pecador. ¿Qué desgracia estaba trayendo a su vida este hombre con su decreto tan negativo? La respuesta es ninguna. El Mesías es claro que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Vuelvo a repetir, no importa si algo es positivo o negativo, lo que importa es si algo es verdad o falso, bíblico o no bíblico. Tal vez ningún texto es más citado por los seguidores de esta doctrina que Proverbios capítulo 18, donde se nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y estamos de acuerdo, totalmente. Por ejemplo, la lengua es un instrumento que así como nos puede condenar a la muerte ante un juez, también nos puede absolver ante el mismo. Nuestras palabras tienen consecuencias, claro que sí, pueden motivar y pueden desalentar, etc. Pero no vemos que aquí se nos esté enseñando que los decretos tienen poder mágicos para manipular la realidad, como digamos llegar a concebir riqueza o salud. ¿Hay algún enfermo?, pregunta Santiago.
Y en vez de instruirles en la confesión positiva para sanarlos, les dice que llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por ellos. La confesión positiva comete el mismo error de todas las doctrinas falsas. Terminan haciendo que sus seguidores caigan en prácticas irracionales. A muchos se les escucha expresar la palabra cancelado, cuando por alguna razón se les sale decir alguna cosa negativa sobre sí mismo, como si esta fuese una especie de borrador. Otra incoherencia es como varios líderes de esta demencia rehúsan predicar sobre el pecado por ser negativo y asustar a la gente. Señoras y señores, ¿qué puede ser más absurdo que esto? Especialmente cuando Jesús dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Insistir que el cristianismo tiene que siempre ser positivo es burlarse de la palabra de Dios y causar que muchos que nunca van a escuchar del pecado se lleguen a perder. La doctrina es antropocéntrica, ya que es el hombre, sus decretos y sus palabras las que últimamente están en control de su destino. Dios solo pasa a ser un servidor de sus caprichos. En la lista de héroes de la fe, en Hebreos 11 se nos menciona cómo pasaron por tormentos, vituperios, azotes, en prisiones y cárceles, cómo fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos por espada, cubiertos con pieles de animales, angustiados y maltratados, errando por desiertos, montes y cuevas. Y se nos hace muy, pero muy extraño que se hayan expuesto a estas desgracias, pudiendo haber salido de sus apuros, decretando libertad y prosperidad y felicidad, pudiendo también haber cancelado cualquier palabra negativa que haya causado estas tragedias. Ya vimos el grave error que significa el empatar lo positivo con la verdad y lo negativo con lo falso. No encontramos que las Escrituras nos revele un solo caso de alguien que sufra un padecimiento por culpa de una confesión negativa. No lo vemos. De igual manera, no vemos que las mismas nos digan de un solo caso de alguien que por decreto haya recibido salud o prosperidad. Tampoco vemos, dicho sea de paso, a un solo profeta de Dios en toda la Biblia que se dedique a dar solo mensajes positivos. Finalmente, como hemos demostrado, esta doctrina contradice una gran porción de las Escrituras donde muchos hacen confesiones negativas y más bien salen ganando. Por ejemplo, Pablo confiesa ser débil y Dios, en vez de corregir sus palabras negativas, más bien le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando los discípulos confesaron no tener suficiente para alimentar a la multitud, Jesús hace el milagro, nunca reprochándoles por ser tan negativos. En todos los casos, las personas confiesan las cosas tal y como son, sin fingir ni decretar que eran de otra manera. De nuevo, la importancia de la verdad. Para los que creen esta doctrina, finalmente les hago recordar que los anhelos del corazón no siempre están alineados con la voluntad de Dios. Bien decía Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bienvenidos a Logos, Ética, Evidencias y Razones. Les damos las gracias por escuchar y le invitamos a dar me gusta al video y a suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es Eric Aguilar y de nuevo les damos las gracias.